Dios les bendiga, mis amados hermanos. Abrazos fraternales en el Señor. El Señor nos guíe y nos ayude con su Espíritu Santo, ¿verdad? Él haga su voluntad para siempre. El Señor les bendiga, ¿verdad?, en todo lo necesario. Espero, ¿verdad?, sigan siempre adelante, forzándose en los caminos del Señor, que es lo más importante, lo más valioso, ¿verdad? En este lugar es el Señor primero. Todo lo demás, ¿verdad?, son cosas ilusorias, son cosas que no permanecen para siempre, ¿ok? Entonces el Señor nos ayude, ¿verdad? Y Él ponga claridad en nuestros ojos, ya que sin Él no podemos ver la verdad y nos vamos a enceguecer, ¿verdad?, en una oscuridad que permanecerá para siempre, ¿ok? Bueno, mis amados hermanos, les quería compartir, ¿verdad?, respecto de la palabra, mis hermanos, ¿ok? Pues sabemos que la palabra, ¿verdad?, también refiere a la letra, ¿verdad?, que leemos, que tiene, ¿verdad?, un significado, tiene ya, tiene un significado y tiene ideas, ¿verdad?, claras en las cuales hay que obedecer. Y si hubiera que definirlo, ¿verdad?, es la misma justicia y es Dios. Pero el ser humano no lo comprende bien, ¿verdad? Nunca. Nunca comprende a Dios como a Dios, de verdad. Y nunca comprende, ¿verdad?, ni el Espíritu Santo como el Espíritu Santo, ni nunca entiende nada de las cosas. La forma de ver del corazón humano es muy imperceptible, o sea, muy irreal. De cómo son verdaderamente todas esas cosas, mis hermanos. Y el tema, mis amados hermanos, ¿verdad?, tiene que ver, ¿verdad?, la palabra está viva, o sea, es lo mismo que dice la Escritura, ¿verdad? Pero quiere decir que tiene su propia mente, tiene una mente ya esa palabra. ¿A qué me refiero con eso? Que la palabra de Dios, ¿verdad?, ya tiene su trono, ya tiene su forma, ya tiene una cabeza de a donde salió. O sea, me refiero, ya tiene una cabeza, ya tiene una inteligencia de donde salió. O sea, tiene una vida. Eso es un ser vivo, ¿verdad? Hemos hablado de eso, ¿verdad? De que para ser seres vivientes tiene que haber vida en nosotros, un ser pensante, inteligente. Un alma, ¿verdad?, que se aloja en cosas no físicas, sino, mis amados hermanos, las cosas que vienen del alma son lo que nos forman, la inteligencia, la paciencia, el amor, siendo cosas buenas, ¿verdad? Pero ya alojando cosas malas también son cosas espirituales. El rencor, la venganza, ¿verdad? El odio, son cosas que forman nuestro espíritu, pero no podemos tener forma de materializarla como un objeto, ¿verdad? Pero existen en nosotros, en los seres humanos, en nuestra mente que nos forma, ¿verdad? Nuestra forma de ser. Entonces, mis hermanos, con eso, ¿verdad? Hay inteligencia, ¿verdad? En nosotros. Y nosotros cuando, por ejemplo, yo, ¿verdad?, les quiero dejar en claro algo, les quiero expresar ideas, ocupo muchas palabras, ejemplos, porque incluso algunos bien y otros no muy bien, ¿verdad? No quedan claros. Pero todo lo que yo les quiero decir, ¿verdad?, también ya tiene una mente, o sea, tiene un ser viviente que te lo quiere explicar. Y soy yo, ¿verdad?, que estoy tratando de expresar una idea de mi mente que quiero que tú entiendas. Y es una, no hay otra.
Puede venir otro y decir, esto y esto, y me lo va a decir a mí, ¿verdad? Me va a decir, sí, esto es lo que tú quieres decir y esto y esto. Y si es realmente lo que yo quiero decir, le voy a decir, ¿me entendiste? Pero si no es lo que yo le quiero decir, le voy a decir, no, todavía no me has entendido. Porque el que quiere expresar algo, la mente viviente que quiere expresar algo, ¿verdad? Soy yo. Mi alma, mi mente viviente, y tiene la idea clara. Entonces, no puede venir cualquiera, ¿verdad?, a decir, no, lo que tú quieres expresar es esto. Y yo voy a estar tan muerto, sin saber lo que estoy haciendo, tan ciego, tan inútil, ¿verdad?, que le voy a decir sí a todo lo que me digan los demás, que es lo que yo quiero decir, es lo que ellos me digan. Y no. Si yo soy un ser viviente y estoy vivo, yo sé lo que quiero decir. Y yo sé lo que quiero que entiendan. Y si alguien me dice, yo entendí esto y esto, ¿verdad?, y lo entendí bien, me voy a alegrar y decir, sí, me entendiste mi idea. Me entendiste lo que yo te quería decir. Que a veces nosotros queremos decir una cosa, queremos que entiendan una cosa, ¿verdad? Y usamos muchas palabras diferentes, oraciones, ejemplo, ¿verdad? Parábola, ¿verdad? O sea, hacemos situaciones como no reales en esta realidad para poner por ejemplo, para que entiendan las ideas. Porque la mente mía, ¿verdad?, que es un ser vivo, que es una mente viviente, pensante, ya tiene la idea clara. Y se va a dar cuenta, ¿verdad?, explicando las cosas, va a decir, mira, lo expliqué bien. Y si entienden otra cosa, decir, sí, tienes razón, yo lo expliqué mal. Y no, lo que yo te quiero decir es esto. O sea, la palabra de mi mente, la idea de mi mente, la palabra espiritual de mi mente ya está definida. ¿Ok? Puede incluso expresarse mal en la forma de entablarla humanamente, en la forma hablada, en la forma escrita la puedo expresar mal, pero yo como ser vivo, ¿verdad?, como una mente viviente, yo ya tengo la idea que quiero que entiendan, yo ya tengo en mí definido el rumbo de la ordenanza o de la explicación que quiero, ¿verdad? Porque soy una mente viviente. Ahora, ¿a qué es lo que voy? La palabra de Dios, lo que le llaman la escritura, que piensan que andando con el libro más grande son más poderosos y espirituales, ¿verdad? Y todavía ni siquiera entienden lo que es espiritual. Y nunca negando, ¿verdad?, que la letra y la palabra escrita, pues ella misma lo dice. O sea, estas cosas que fueron escritas fueron para nuestro propio provecho, para poder, ¿verdad?, entender las cosas por las cuales hemos sido enseñados. Y para nuestro propio irnos perfeccionando. Pero para eso tenemos que tener un buen discernimiento y un buen entendimiento. Discernimiento de espíritu y buen entendimiento de espíritu. De espíritu, ¿qué quiere decir? De mente, ¿verdad? Entender las demás mentes, entender las ideas que se expresan bien por un orden de oración o de palabra, entender bien las ideas, tener conocimiento, ¿ok? Para empezar. Y ¿a qué es lo que voy? Que la palabra de Dios ya tiene su propia mente viviente. Así como yo tengo mis ideas y se las quiero expresar, y a veces lo explico bien o lo explico mal, ¿verdad? Pero yo sé la idea, yo sé lo que les quiero decir. Nadie me puede meter otra idea de lo que yo quiero decir, porque yo lo quiero decir y es mi idea, ¿verdad? Así también mi Dios. Él también es un ser viviente, del cual salió mi mente y salió todas las almas, ¿verdad? Todos los seres espirituales, ¿ok? Y sabemos que los seres espirituales se conforman de cosas espirituales, ¿verdad? Paciencia, amor, verdad, benignidad, en justicia, y maldad, odio, en mal, ¿ok? Pero nuestro corazón está formado de cosas espirituales, que no se pueden palpar, pero existen en nosotros, ¿o no? O no existe el amor en ti, o no existe la paciencia en ti, o no existe el odio en ti, o no existe la maldad en ti, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tu mente mueve a tu cuerpo a matar, robar, adulterar? ¿O por qué tu mente mueve a tu cuerpo, ¿verdad?, a ayudar a tu prójimo, a ayudar a quien lo necesita sin pedir nada a cambio? Hablo el ejemplo en el bien y en el mal, para que vean que en ambos sentidos
estamos formados espiritualmente, tenemos una mente espiritual de cosas impalpables en el mundo material, pero que son la que nos forman, la que nos mueven y las que nos hacen ser seres vivientes. O sea, de ahí salimos nosotros, de Dios, del primer ser espiritual, formado de cosas espirituales, viviente, pensante, razonante. O sea, si yo tengo claro lo que yo les quiero decir o expresar, ¿verdad? Y viene otro y me entiende mal y me dice, sí, esto es lo que tú quieres decir. Y yo le digo, no, todavía no me entiendes. ¿Ok? Y viene otro y me dice, esto es lo que tú quieres decir. Sí, esa es la idea. De hecho, incluso, ¿verdad? Cuando alguien me entiende y me lo dice tan claro, tal cual, y me entiende tan claro lo que yo le quiero expresar, que incluso le puedo decir, bueno, tú hazte cargo y explícaselo a los demás, ¿verdad? Porque sabe, entendió, y veo que es exactamente lo que yo tengo en mi corazón que quería que entendiera. Sabemos que así no es para los hombres, para con Dios. Pues Dios muchas veces en la Escritura, mi amado hermano, ¿verdad?, ha dicho por boca de sus profetas, la mente viviente más poderosa y grande, ¿verdad?, el espíritu más, el creador de todo y el que de él salimos y por él somos, como dice la Escritura, y por él vivimos. Señor, perdón mis hermanos, lapsos de blancura en mi mente, ¿verdad? Él, ¿verdad?, también tiene ya definido sus ideas. Y él muchas veces en su palabra y por boca de sus profetas, gracias Señor, él ya ha reclamado eso, ¿ok? A su pueblo, a los muy cercanos, según que lo conocen y que lo entienden, ¿verdad? Pues el Señor dice, ¿qué pide, oh Israel, tu Dios, de ti? Que me conozcas, ¿ok? Conocerme, ¿ok? Que lo conozcamos, que entendamos quién es Él, que conocer a alguien es conocer su mente y su corazón, sus ideas, ¿verdad? Y amarlo es obedecerla, las ideas. O sea, cuando tú amas a un ser, ¿verdad? Él te puede decir, mira, es que tú haces esto y, por ejemplo, ¿verdad? Una muchacha o un muchacho lo aman a él y tú dices, es que tú haces eso y a mí no me agrada. Y esa persona, ¿verdad?, que ama con mucho amor, va a querer cambiar eso. Y va a esforzarse por hacerlo como le agrada al que ama, ¿verdad? Siendo algo cuerdo y lógico, ¿verdad? No cualquier ignorancia. ¿Ok? Entonces, mis amados hermanos, él ya muchas veces ha reclamado, ¿verdad? Porque no entienden, ¿verdad?, mi voz, no entienden mis palabras, dice el Señor. Y no ha sido ahora, ha sido siempre, ¿ok? Son duros de corazón, que él está queriendo decir, ¿verdad? Son duros de su mente, son duros de su entendimiento. O sea que esa mente viviente, que es la inteligencia del hombre, que ahí está el razonamiento y la capacidad de entender ideas, entender palabras, entender, ¿verdad?, gestos, entender imágenes, visiones, ¿verdad? Está en nuestra mente, ¿verdad? Pero el Señor en la Escritura le llama el corazón del hombre, porque realmente el hombre físico, ¿verdad?, menosprecia el ser espiritual, pero Dios sabe que es la parte más esencial del hombre. O sea, el hombre sin su mente, ¿verdad?, no es un ser viviente. ¿Ok? Mis amados hermanos, el que lo entienda, ¿verdad? Y el que aún ve el mundo espiritual y a Dios como una irrealidad, aún siendo un creyente, ¿verdad?, sígalo viendo como quiera. Si no ama a Dios, si no tiene corazón para amar a Dios, ¿verdad?, y no quiere, no lo va a hacer nunca. Porque el Evangelio y la palabra, mi hermano, el Evangelio de la fe, hay que querer. El que no quiere, ¿verdad?, anda perdiendo el tiempo. Esa es la realidad. Aunque se congregue y haga tantas tonterías, va a seguir siendo un pecador, un adúltero y un fornicario, y siempre va a ser tentado por el mal porque no le interesa el bien. Suena frío, ¿verdad?, pero es la realidad. También se cansa el Espíritu de Dios
de tanta falsedad en la tierra. Entonces, mis amados hermanos, la palabra, ¿verdad?, tiene una mente ya, tiene una mente viviente, tiene su propia inteligencia, sabe lo que ha querido decir, y Dios ya lo ha reclamado muchas veces. Tienen oídos pero no oyen, tienen entendimiento y no entienden, ¿verdad? O este pueblo es duro de corazón. El corazón, como les dije, Dios lo explica, el Espíritu Santo lo explica como el corazón, pero se refiere a la mente del hombre, el ser viviente, inteligente y pensante, capaz de captar ideas y entender las ideas que vienen de otras mentes vivientes. O sea, yo soy capaz de entender lo que tú me quieres decir a mí, o no entenderlo. Ahí es la capacidad de la inteligencia del hombre, la capacidad espiritual del hombre. ¿Ok? Entonces, mis amados hermanos, la palabra, ¿verdad?, ya tiene su propia mente, su propio espíritu, que es lo que Dios le llama, ¿verdad?, al Espíritu Santo. Por algo Padre, Hijo y Espíritu Santo es una misma cosa. El Señor dice que Él es el verbo, que quiere decir que es como la palabra. Como la palabra, mi hermano, es algo que... ¿Cómo se lo explico, mi hermano? ¿Qué es lo que es la palabra que yo uso? ¿Para qué es la palabra? Por ejemplo, yo uso una palabra que le llaman la palabra porque está escrito. Pero ¿cuál es el significado de esa palabra? ¿Para qué se usa? Para expresar las ideas que están en mi corazón, para que pueda yo dejársela a los demás. O sea, la letra es es un tipo de palabra, pero escrita. Pero también tengo la palabra humana, audible, que también la uso para expresar las ideas de mi corazón, las ideas espirituales de mi mente, de mi corazón, ¿verdad? Que en el espíritu es una misma cosa. Entonces, ¿qué es lo que es la palabra? Una forma que yo pueda expresar, comunicarme a otro ser, que él también la use la misma forma, sea por letra, sea por palabra humana, hablada, o sea por código, lo que sea, es una palabra. Por algo, mi hermano, hay tantos idiomas en el mundo y diferentes formas de escritura, pero todas llevan a tratar de ser útiles para expresar ideas del corazón. Y es tan así que el idioma espiritual es tan universal, ¿verdad?, que todas esas formas de escritura tienen la manera de expresar, ¿verdad?, en alguna forma, amor, odio, enojo, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿verdad?, palabras en español y en el inglés que dicen esta palabra tiene su relacionada en el inglés que es tal, pero no es tan precisa, pero expresa lo mismo. O sea, quiere decir frío, ¿verdad? Y frío. Esta quiere expresar frío de helado, de temperatura, y esta quiere expresar frío, ¿verdad?, del sentimiento del corazón, frialdad, maldad, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que en el espíritu, en nuestro corazón, hay cosas espirituales que son universales, que todas las almas, los seres vivientes las sienten. Esa es la palabra de Dios. Por eso a Dios nadie lo puede engañar, porque Él viene de la forma, de la raíz de toda la creación. Y el espíritu tiene una palabra espiritual que expresar, que viene de Dios y de Dios viene, y que es como la parte fundamental de la vida y de los seres espirituales. Entonces, el odio, mi hermano, en la forma espiritual, usted lo siente, ¿verdad? Hable en inglés, hable en chino o hable en español. ¿Ok? Entonces, en su idioma hay una palabra y hay una forma de expresarlo y hay una forma escrita de expresarlo, el mismo odio, o sea, el mismo sentimiento. Entonces se dan cuenta por qué al final todos los idiomas de la tierra
pueden expresar ideas muy semejantes, porque vienen de nuestra mente, de nuestro espíritu, y nosotros como seres espirituales sentimos, ¿verdad? Cosas espirituales que se pueden manifestar con palabras humanas. Por algo existe, mi hermano, la palabra, ¿verdad? Odio, que el odio no es un objeto humano que podemos palpar. Existe la palabra amor, ¿verdad? Que es un sentimiento, de nuevo espiritual del alma, pero para expresar un sentimiento, ¿verdad? Que tampoco es algún objeto humano que podemos palpar, pero son las que forman nuestro corazón, ¿ok? O sea, hay muchas más, pero les pongo los ejemplos base, ¿verdad? Para que entiendan la idea de lo que estamos expresando. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es lo que es palabra, verdad? Entonces, ¿qué es lo que significa una palabra? Un verbo, ¿verdad? Entonces, es una forma de comunicación para expresar la idea espiritual de un corazón a otro ser. En la realidad que se esté. Por ejemplo, aquí en la Tierra estamos en un cuerpo, tenemos sentidos humanos o tenemos sentidos humanos que escuchan un ruido audible que está hecho para captar un ruido a unas frecuencias humanas de vibración, de partículas, de moléculas que provocan ruido, ¿verdad? Y que se ocupa una fuerza, ¿verdad? Y una vibración. Hay una garganta aquí, ¿verdad? Que cuando yo hablo, mis hermanos, va vibrando y genera mi voz. Y esa vibración mueve las partículas, ¿verdad? También con una forma, con una fuerza de aire, ¿verdad? Para poder expresar las ideas. Y eso es receptado por mis oídos, ¿verdad? Que tienen su forma, ¿ok? Como una antena parabólica, ¿verdad? Que recepta una señal del espacio, rebota. Y luego rebota, ¿verdad?, a un centro que tiene como una puntita por aquí en el aire, que es ahí a donde se concentra toda la señal abierta que llega como más dispersa. Entonces rebota, se refleja y se concentra en ese centro que tiene una antena parabólica. Aquí la oreja, ¿verdad?, también tiene una forma para captar esas... Ya, te vas para allá, Samuel. Para captar esas señales. Perdón, mis hermanos, es que además él anda puro, ¿verdad?, maltratando al animal. O sea, el perro viene para acá por él. Es un mal espíritu, esa es la verdad. Porque yo estoy hablando cosas de Dios, ¿verdad? Y viene él movido por una idea de su mente, pero no buena. Él viene, ¿verdad?, molestando al perro, el perro pasa para acá, me molesta a mí y él sigue allá, ¿verdad? Entonces es un mal espíritu en su corazón. Eso no quiere decir que nuestros hijos sean inútiles o que se vayan a ir al infierno. Para eso estamos nosotros. Pero hay que saber reconocer lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Lo que es un buen espíritu y lo que es un mal espíritu. No van a decir, mi hermano, es un buen espíritu, ¿verdad? Que alguien vaya y agarre ira, ¿verdad?, contra otro y lo reviente a golpe. ¿Ok? O sea, ustedes si quieren disimular, ¿verdad?, sea su hijo, o sea su madre, o sea un familiar de ustedes, y digan, no, es un buen espíritu, ¿verdad? No, es que no es un mal espíritu, es algo del momento, pero no, es algo malo. O sea, aunque no lo quieran, ¿verdad?, son ideas de la mente, odio, junto con todo eso, que están provocando esa mala acción de esa persona o de varias personas. Entonces sí es un mal espíritu, sea tu hermano, sea el pastor, quien sea, es un mal espíritu. La escritura nos habla, ¿verdad?, de esas cosas, ¿ok? Nos habla de esas cosas, o sea que nosotros tenemos que saber distinguir los malos espíritus y que parte de nuestra batalla, ¿verdad?, es echar fuera de nosotros las cosas que no convienen. Entonces yo no les estoy hablando fuera de un conocimiento, ni estoy ofendiendo a mi hijo, ¿ok? Estoy diciendo la verdad de lo que se está moviendo y estoy siguiendo las cosas de Dios, ¿ok? O sea, no porque sea alguien cercano a mí o porque yo ame mucho voy a tapar el pecado, ni aún en mí mismo debo hacerlo. Pues eso es a lo que nos manda el Señor. Samuel, ándate para allá a hacer ruido y hace caso, si no yo te voy a pegar, así directamente. Mis hermanos, yo he visto también, ¿verdad?, que el ser humano le pueden tratar con mucho amor y todo,
y se burla de ese amor, como lo hacen con Dios, cuando Él no hace nada. Pero la vara, cuando duele, cuando causa algún dolor, recién hacen caso, ¿verdad? Él sabe que yo no le voy a mentir. Me hizo caso, ¿ok? Entonces, mis amados hermanos, o sea, para que vean, ¿verdad? O sea, no fue necesario golpearlo ni nada, pero él sabe que también, ¿verdad? Hay cosas que son serias, o sea, que yo no voy a estar siempre, ay, mi hijito, que por favor, o haciéndome el bueno, ¿verdad? Pero sembrando permitiendo, ¿verdad? Que demonios y todo se apoderen del corazón de él, desobediencia y todo, porque yo jamás le aprieto. Cuando la Biblia dice vara, quiere decir castigarle, ¿verdad? Y cuando la Biblia dice castiga al niño, pero no le mates, es que tú siempre estés cuerdo de lo que estás haciendo. Jamás te despiques con ira, porque algunos se despican con sus hijos. Y eso no es enseñanza, ¿ok? Por lo general no les deja nada a los hijos. Y todo lo contrario, siembran un gran odio, porque hacen las cosas con mucha ignorancia los padres. Porque los padres se han de creer los más grandes, se han de creer los más fuertes, ¿verdad? Pero no. Todos somos ignorantes, ¿verdad?, delante del conocimiento de Dios. Y si no nos aferramos a Dios, no hay sabiduría en nosotros. Para que vean, mi hermano, una cosa simple interrumpió todo el tema que yo les estaba explicando yendo a otro lugar. Eso es para que ustedes entiendan lo que puede provocar un mal espíritu. Venga de quien venga, ¿ok? ¿Ok? O sea tu madre o lo que sea, ¿verdad? O tus hijos. No de matarlos, ¿verdad? O no de ser como los fanáticos religiosos que no entienden nada de religión, ¿verdad? Que no entienden nada del Señor y son religiosos. Y que muchas veces, ¿verdad?, en su ignorancia y en su arrogancia, porque no es fe, han matado a sus hijos, ¿ok? Y a sus seres. Por no querer hacer caso, por no actuar, ¿verdad?, proteger a sus seres queridos, dejando todo en una arrogancia de su corazón, que Dios lo va a hacer de esta forma, y yo voy a seguir haciendo esto, y voy a seguir pidiendo esto, y lo va a hacer de esta forma, y ellos piden la forma como quieren que Dios solucione las cosas. Porque muchos se usan la oración también es arrogancia. Ellos piden la forma, ellos están pidiendo una forma de que se solucionen los problemas o se sane alguien. ¿Ok? Y no están pidiendo a Dios una solución para que Dios la solucione, sino que están pidiendo una arrogancia en su corazón, como ellos quieren que sea la cosa. Esa es otra cosa de los seres humanos. Entonces, mis amados hermanos, vamos a seguir, ¿verdad? Entonces, la palabra, ¿verdad?, es una forma de expresar un sentimiento del alma, del corazón, de un ser viviente. ¿Ok? Eso es palabra, eso es un verbo. ¿Y qué es lo que dice la Escritura de Cristo? Porque les dije, el Padre y el Espíritu Santo y el Hijo, ¿verdad?, es un ser, en realidad. ¿Ok? A eso es lo que voy explicando quién es Cristo. Porque él dice, yo soy el verbo, ¿verdad? Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por ejemplo, mi hermano, el vocabulario, lo que les hablo en un lenguaje español, fue algo aprendido, ¿ok? No es algo natural del espíritu. A lo mejor yo cuando era un bebé, yo ya amaba, yo ya sentía algunos sentimientos. Pequeños, no entendía todo, ¿verdad? Pero yo ya empecé a sentir. Habían palabras en mi corazón ya. Habían sentimientos espirituales en mi corazón que yo no podía expresar porque no sabía hablar. Entonces el lenguaje español humano lo aprendí en esta tierra, ¿ok? Y la escritura también la aprendí en esta tierra para expresar las palabras que están en mi corazón, en mi alma. Palabras. O sea, algo que yo tengo que entregar, que quiero decir, que quiero que otro entienda. Entonces, el verbo, ¿ok? El verbo es una forma de lenguaje para expresar una palabra espiritual que no se puede ver, ni palpar, ni sujetar con las manos. Es un sentimiento del corazón, de mi mente, de mi ser viviente y pensante, de yo, ¿verdad?
Y en el verbo, ¿verdad? Hay verbo escrito, o sea, hay letra escrita, hay forma de hablarlo, pero siempre para expresar ideas de mi corazón, de mi mente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el verbo? Es como la palabra que yo uso, el lenguaje que yo uso para expresarte lo que te quiero decir. ¿Y por qué están unidos a mí? Porque yo tengo una idea en mi corazón que te quiero decir, ¿verdad? Y la expreso con mi verbo, con un lenguaje. Y ese lenguaje está en mí. O sea, es una forma de yo querer expresar lo que te quiero decir. Ese es el verbo. Y el verbo de Dios es Cristo. Eso quiere decir que Él es la forma audible para ti. Él viene a expresarte a ti lo que Dios tiene en su corazón, que no te lo puede decir directamente. Así como yo no puedo directamente de mi corazón llegar a tu mente y darte la idea que quiero. Ahora en el cuerpo, ¿verdad? Porque estamos como seres humanos en una carne. Y así Dios tampoco puede nosotros expresarnos, porque nosotros somos el problema. Directamente de Él a nosotros. Porque nosotros no escuchamos a Dios. Estamos tan ciegos. Aunque Dios ponga el sentir de su corazón que queremos hacer el bien, que Él quiere que ayudemos a tal persona, nosotros no le hacemos caso. ¿Ok? Porque estamos tan embetunados de hacer el adulterio, la fornicación, la borrachera, y eso sí le hacemos caso. Entonces el corazón del hombre está inclinado a tener oídos para el mal. Entonces, ¿por qué, verdad? ¿Quién es Cristo? El verbo de Dios. Es lo que Dios te dice, lo que Él tiene en su corazón. Por algo Él dijo, yo y el Padre somos uno. ¿Ok? Y todo lo que mi Padre me dijo, les he dicho. O sea, quiere decir que todo lo que está en el corazón de Dios, que les quiere expresar a ustedes, Él lo dijo. ¿Ok? Entonces, ¿quién es Cristo? El verbo de Dios. A ustedes le dicen, ¿quién es Cristo? El verbo de Dios, la palabra de Dios. Ustedes imaginan el libro, la Biblia con letra, ¿verdad? Pero es que ahí no está el poder viviente de Dios. Es un libro que expresa en un lenguaje de nosotros, ¿ok? No en un lenguaje de ángel, no, en un lenguaje humano, con letra humana, con una de las formas humanas de expresar las ideas del alma, o sea, las ideas de nuestro corazón, de nuestra mente, ¿verdad? Por algo en ella se escriben libros, ¿verdad? Y la escritura no pasa a ser algo diferente. O sea, me refiero que también, ¿verdad? Está en una forma humana, en una letra humana, las ideas de una mente viviente que te quiere expresar algo. ¿Ok? Por eso se corrompen un poco las ideas, porque cualquier mente humana le pone sus ideas a eso. Pero así como cuando yo te quiero expresar algo y viene alguien y me dice, mira, yo te entendí, es esto, esto y esto. ¿Ok? Y tú dices, no me has entendido, soy yo el que te quiero expresar a ti. Soy yo el que quiero hablar algo. Soy yo el que tengo la idea. Soy yo el que tengo claro en mi mente lo que es. No puedes tú venir a decirme a mí lo que yo te quiero expresar o decirle a ellos. No me sirves. ¿Ok? Si es algo bien serio, ¿verdad? Y es alguien que yo ando buscando para que me ayude y a lo mejor, ¿verdad? Se haga cargo, o sea, sea responsable, ¿verdad? ¿Cómo les digo? Como un embajador, ¿verdad? Sea un gran trabajo que hay que entregarle. ¿Qué creen que voy a hacer con esa persona? O sea, no, lárgate, no me sirves. ¿O no? Pero cuando llega otro y me dice, yo le entendí, es esto, esto y esto, y yo digo, wow, eso es exactamente. Tú me sirves y a ti te hago responsable. Entonces, ¿qué creen ustedes que va a pasar, mi hermano? Con todos aquellos inútiles que han escuchado cualquier espíritu que ande en los aires por ahí cuando ellos están leyendo las escrituras y han dicho que pueden cometer adulterio, fornicación, recasarse y tantas cosas que el Señor no quiere que hagan, ¿ok? Que no quiere que las tomen a la ligera, ¿ok? Para tener un pueblo realmente santo, o sea, gente que realmente sea justa, que no adultere, que no fornique, que no haga maldad, ¿ok?
donde Él meter su mente, donde Él meter su espíritu. Y usarnos a nosotros como utilizó al Señor para expresar las ideas de su corazón, su palabra. Y ser también la palabra aquí en la tierra, los que traen el mensaje. Y ser seres que hemos entendido lo que Él nos quiso decir. Y que le somos útiles a Él, que cuando Él nos oye, Él dice, ese es mi voz. Eso es lo que yo quiero decir. ¿Ok? Y que no se avergüence, mi hermano. Porque a mí me daría vergüenza, ¿verdad?, mandar a alguien que yo le digo algo y le expreso una idea y él dice todo lo contrario y hace puras estupideces. Y yo diría, ¿y lo mandé en mi nombre? ¿Verdad? O sea, qué vergüenza, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, mi Dios y nuestro Dios, para mis hermanos, ¿verdad?, tiene su verbo, tiene a un ser que es Él, que es la boca de Él, ¿verdad?, para expresar las ideas del corazón de Él a los hombres. Y ese es Cristo. Por eso está tan unido al Padre. Porque al final, mi hermano, la palabra que hablamos hace a otros que sepan como yo soy. Sepan si hay justicia en mí, si me airo fácilmente, lo sepan, por lo que yo expreso y por la personalidad, la forma que sale de mí, por mis palabras, por cómo soy. Entonces, mi amado hermano, la palabra o el verbo que yo comunico da mucho a demostrar de mí, de mi forma de ser. Prácticamente, mi hermano, ese verbo y esa palabra con la que yo hablo muestra muchas características de mi corazón y de mi personalidad, de mi mente viviente. Entonces, muy familiarizado a mí, aunque esté en un lenguaje, ¿ok? O sea, en un lenguaje humano, que a lo mejor no es tan importante como la alma misma, como el ser viviente mismo espiritual, que es la raíz de donde quiere expresar las ideas. Pero el lenguaje que usamos humanamente no es tan importante, ¿ok? Pero al final es una característica mía entre los hombres acá, que demuestra mi personalidad. Y mientras yo estoy vivo, hace uno conmigo, ¿ok? Aquí se acaba, porque se acaba, mi hermano, se va a acabar, ¿verdad?, la humanidad, el cuerpo humano. Aquí se acaba, pero en el mundo espiritual es eterno. O sea, ese ligamento que hay aquí con lo que yo hablo y demuestra mi personalidad y mi forma de ser, que hacen que sea yo, que aunque lo hable en un lenguaje español, ¿verdad?, y otro en otro, pero demuestran mis características de mí, es uno conmigo mi voz y mi forma de ser y lo que expreso. Es uno conmigo, ¿ok? Prácticamente soy yo el que me conoce y escucha mi voz y mis palabras, ¿verdad? Y a lo mejor no me ve mi cara, pero escucha, ¿verdad?, una grabación de alguien que dice cosas muy semejantes y se parece al hermano, ¿verdad? Se parece al hermano Samuel o aquí y allá, ¿ok? Entonces ese verbo tiene mucho que ver contigo mismo, porque es como un sentido de ti, es como algo que es parte de ti, ¿ok? Es como aquí en este cuerpo humano, principal, ¿verdad?, de nosotros es nuestra mente espiritual, nuestro corazón, como nos dice el Señor, ¿verdad? Nuestra alma, nuestra forma de ser, decidir, pensar, ¿verdad? Que prácticamente, si somos cristianos, tiene que estar relacionado con el verbo, con Cristo, con la palabra. No más, ¿ok? No puede haber, mi hermano, alguien que diga ser cristiano relacionado con el adulterio, el pecado, la maldad y el odio, porque nosotros hemos cambiado esa mente por la mente del Hijo, que es Cristo. Bueno, mis hermanos, entonces, es parte de mí, es como parte de ahora que me conforman mis oídos, mis sentidos humanos, mis ojos son míos, soy yo, ¿ok? Mi rostro, mis características humanas, soy yo ahora. Aunque hay un ser mucho más yo, mucho más realmente, ¿verdad?, más principal en mí, que es mi alma, ¿ok? Pero estando en el cuerpo, soy yo. O sea, todas estas características humanas son yo, aunque después se vayan a podrir y todo, ¿verdad? Pero soy yo, ¿ok? Eso pasa en el cuerpo, ¿por qué? No va a ser para siempre, ¿verdad? Porque es humano. Pero ¿qué pasa en un ser espiritual? Las características que él tiene espirituales.
lo relacionado con Él, que es Él, sus sentidos, su boca para expresar las palabras, sus oídos para oír las cosas. Si ellos, ese cuerpo, ese templo, ¿verdad? O como esta casa que le llaman al cuerpo nuestro Dios, pero la casa que no sea una casa de carne humana que se va a perecer, sino que sea una casa espiritual, o sea lo que lo forma a Él espiritualmente, entonces esas cosas están relacionadas con Él para siempre, ¿verdad? Eso es Cristo, ¿ok? Para que entiendan por qué Él dijo tan claro, yo y el Padre somos uno. Porque Él es la boca del Padre, ¿ok? Él es el verbo del Padre, Él es lo que el Padre usa para Él expresar, ¿verdad?, las ideas de su corazón. Es como su boca. Entonces Él no puede pensar nada diferente, ¿verdad? Mis amados hermanos. No puede ser de otra forma, sino como el Padre es. Porque Él tiene todos los sentimientos y lo que Él quiere expresar. Y utiliza todos los medios que Él utilizó mientras estuvo en la tierra. Él sabía hablar un lenguaje, alguno de los lenguajes humanos de la tierra o muchos, para predicar el Evangelio, ¿verdad? Porque estuvo en un cuerpo humano, se hizo como nosotros, pero siempre unido al Padre, o sea, siempre ligado a ser la voz de Dios. Y lo sigue siendo. Siempre Él va a ser parte de Dios, del Padre. Va a ser uno de los miembros de la casa del Padre, o sea, el templo o la iglesia del Padre. Siempre. Porque Él es espiritual, es eterno unido al Padre. En cambio, nuestro cuerpo, nuestros oídos humanos, ¿verdad?, no son eternos. Entonces, estos somos nosotros y estamos unidos aquí en esto hasta la muerte, hasta que esto se pudre y se va. Pero nuestro espíritu, nuestra mente viviente sigue siendo eterna, nosotros. ¿Ok? Entonces, mis amados hermanos, ese es el verbo, ¿verdad? Es la palabra. Ese es Cristo. ¿Ok? Para que entiendan que Cristo es una parte de Dios. Es como nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestra boca es una parte de nosotros, la cual usamos para hablar audiblemente, verbalmente, con palabras, las ideas de nuestro corazón. ¿Ok? Mis amados hermanos. Y Cristo es eso. Es una parte del Padre, de la mente viviente del Padre, pensante, razonante, propia. No hay otro que pueda decir yo soy Dios, no. Él existe y es propio, tiene su propia mente y sus propias ideas y sus propias palabras, mis hermanos. ¿Ok? Entonces, mi hermano, lo que estamos hablando, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo, mi hermano, va a venir alguien a decirme lo que yo tengo que pensar? O sea, lo que yo le quiero decir a otra persona. Si no es lo que yo le quiero decir a otra persona, me voy a enojar. Yo voy a decir, de hecho a él le voy a echar la culpa de todos los problemas que traiga su mensaje que dio mal. ¿Ok? Entonces, mi amado hermano, la palabra, la verdadera palabra, no solo la escritura o la letra o una oración o incluso, ¿verdad?, una palabra hablada. Hablando de predicaciones, porque no todas las predicaciones y todo lo que se hable así habladamente, porque lee la escritura y todo, viene de Dios. Sino que a veces la mayoría de las veces viene de la mente de ellos mismos. ¿Ok? Y viene relacionado con sus propios pleitos y sus propias cosas aquí abajo. ¿Ok? Y no viene de arriba. Se los aseguro. Entonces, mis amados hermanos, la escritura ya tiene su propia mente, y es la mente de Dios. Esa mente ya sabe lo que te quiere decir. Y ese es el problema, que toman la escritura, y vienen demonios y malos espíritus que están en las personas, engañándolos ya a ellos, y les dicen, yo soy divino, ¿verdad? O sea, yo soy una idea divina, y a ti lo que se te está ocurriendo ahora es lo que Dios está diciendo.
Entonces ellos dicen, ah, sí, no importa. Dios no mira con ideas carnales, se vienen frente a todos esos demonios. Dios no mira el cuerpo, no mira cómo se vistan, sino que mira el corazón. Mira lo de adentro, así que no importa si se usan vestidos mostrando esto, ¿verdad? Y esa misma gente después la que anda adulterando y fornicando. ¿Y por qué no sale nada bueno de ellos si Dios es bueno? Porque no, todo lo que leyeron mal no es la idea de un ser viviente, o sea, de mi Dios viviente, que es lo que Él quiso expresar por medio de esa letra. No es lo que Él quiso expresar, es lo que a otra persona se le ocurrió. Y todo el mal que causan esos demonios y los que portan esos demonios, o sea, el hombre que trae todas esas ideas, se van a hacer culpables, mi hermano, de mucho juicio. Porque Dios, cuando vean todo el daño que causaron, ellos van a ser responsables. Y los que fueron engañados no van a ser más inocentes, sino que con Él se van a ir. ¿Ok? Al castigo eterno. Porque Dios ya es una mente viviente, Él ya tiene la idea que te quiere expresar. Y toda la idea que Él te quiere expresar viene en justicia, en verdad y en ordenanzas y mandatos para ser un buen ser, una buena mente viviente. Por eso tenemos que comer esas ideas nosotros. Tenemos que comer, mi hermano, lo que nos da Cristo. Que ese es el pan del cielo. Es un pan para la mente humana. Es un pan espiritual. O sea, es un pan espiritual, mi hermano, es para nuestro espíritu, es para nuestra mente. Que así como las cosas que conforman nuestra mente son espirituales, son reales y existentes, el amor, la paciencia, la alegría, ¿verdad? Que existen en palabras humanas, pero no son cosas materiales que podemos palpar y tocar con nuestras manos, pero que están en nosotros y nos forman a nosotros. Así también ese pan que viene del cielo, ¿verdad?, que nos vino a dar Cristo, también son cosas que hay palabras para expresarlo. La justicia, la verdad, la benignidad, no adulterar, no fornicar, que limpian nuestra mente, nos hacen una mente limpia, si dejamos de hacer el mal y hacemos solo lo que Dios nos manda. Entonces es algo que come nuestra mente. Ese pan es para que coma nuestra mente. Y Él dijo, yo soy el pan del cielo. O sea, yo soy lo que Dios quiere que tú entiendas. Yo soy lo que Dios te quiere hablar a ti. Todo lo que yo te digo que hagas es lo que Dios quiere decir que tú hagas. Y si tú haces, comes de mí, tu mente, come lo que yo te estoy hablando, come estas palabras espirituales, ¿ok? Pero no cualquier palabra que se le ocurra a cualquier hombre, sino lo que Dios realmente quiere expresar, que Él es el único Cristo, la justicia, la verdad, ¿ok? Tu mente va a comer un pan del cielo, un pan limpio, y que le da vida al hombre. ¿Cuál es la vida? La vida, mi hermano, es la justicia y la verdad, ¿ok? La divinidad, mi hermano, ¿ok? La divinidad viene de hermosura, ¿ok? Ustedes saben que siempre se ha hablado de la divinidad, los dioses, ¿verdad? La divinidad viene de hermosura. No hay nadie más hermoso y divino que Dios. Pero nosotros, como creación de Dios, almas vivientes, ¿ok? Si ustedes quieren acercarse a Dios y ser hijos de Dios, tiene que haber algo divino en nosotros. ¿Y de dónde puede venir la divinidad? La hermosura de nosotros, ¿ok? De ese pan, de comer cosas que te hagan una mente buena, limpia, linda, ¿ok? Que sea divino. Porque ¿para qué se usa la palabra divino? Hoy que te ves divino, o sea que te ves muy bonito, precioso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que es la divinidad? Porque Dios es divino, ¿ok? Pero no relacionan la palabra porque dicen Dios es divino, pero como que lo aparta el ser humano porque no entiende que la divinidad viene de hermosura. Y claro que no hay nadie más hermoso que Él, no hay nadie más generoso que Él, ¿ok? Piensa en todo lo rico, la creación, lo rico y toda la hermosura que creó para nosotros. O sea, Él nunca piensa solo en sí mismo, ¿ok? Entonces, ¿cómo no va a ser divino? ¿Cómo no va a ser hermoso? ¿Cómo no va a ser digno? Gracias, Señor. Pero el hombre no lo hace. Y si lo hace, no lo hace de corazón. No lo logra ver. No logra discernir
que si es real esto o no es real. ¿Ok? La única realidad del hombre es su propia vida y sus propias afanes. Pero cuando, incluso, ¿verdad?, los que dicen ser cristianos, o sea, que creen en Cristo, que dicen creer en Él, la única realidad verdadera para ellos, ¿verdad?, no es esto que estamos hablando, sino que son las cosas del mundo, el dinero y la riqueza. Y no aman realmente a Dios. Y Dios en su palabra, mi hermano, pide que lo amen. O sea, ni siquiera eso, ¿verdad?, está haciendo el hombre. Y aún así cree que se va a ir para arriba tan fácil, si no entienden nada, mis hermanos. Lo que yo les estoy hablando es muy fácil para entender para los seres espirituales. Y no son cosas grandes, mi hermano, espiritualmente. Cuando nosotros logramos ser grandes espiritualmente, hay barreras muy grandes, o sea, que no nos van a poder limitar en hacer muchas cosas, como ahora estamos limitados, ¿ok? Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué se llaman espirituales, iglesia, verdad, si ni siquiera entendemos cosas tan básicas? Porque todo lo que les estoy hablando, mi hermano, son cosas como siquiera comenzar a conocer a Dios, para entender quién es Él, para entender su poder, para entender, ¿verdad? Porque por eso, mi hermano, en las religiones se generan tantos debates en cosas que dividen la iglesia y se ponen a pelear, que no, que Cristo no es Dios, que Dios es Cristo, que Jesús es Dios, que esto, que lo otro, y no entienden nada. No entienden nada de corazón. Ellos están discutiendo y se están envaneciendo en sus propios razonamientos, porque no conocen a Dios, ¿ok? Están haciendo muchas personas diferentes de un solo Dios, pero tampoco entienden por qué es uno, y tampoco entienden por qué a la vez puede ser todos, ¿ok? Creo que muchos, ¿verdad?, tampoco van a entender lo que quise decir. Porque para lo que quise decir y entenderlo hay que tener corazón, hay que tener espíritu, mis hermanos. Porque suena muy contradictorio. Por eso las cosas del espíritu, mi hermano, no las va a entender el hombre. Aunque yo las veo muy claro y entiendo lo que estoy diciendo, pero si no tienen un corazón espiritual, no lo van a entender. ¿Ok? Entonces, mis amados hermanos, la palabra ya tiene su propia mente. ¿Ok? Tiene un corazón, tiene un espíritu viviente que te quiere expresar a ti ideas. Pero vean la ira que se va a provocar, mi hermano, si por culpa de tu arrogancia y de escuchar espíritus engañadores, has hecho perder a muchos que Él quería salvar. O sea, es como yo quiero, ¿verdad?, que tú hagas un trabajo y tú hagas las cosas a tu idea y yo te explique una y otra vez, e incluso me entiendas, porque hay algunos que entienden el verdadero evangelio, pero por su propia ganancia, por su propia avaricia, por no perder la fama y el poder que tienen en la religión, siguen predicando mentiras. ¿Ok? Y otros que ni siquiera saben lo que están haciendo, totalmente engañados por los espíritus engañadores que le colocan tantas ideas que no vienen de Dios, que no vienen de la mente de Dios. Entonces, mis amados hermanos, si yo te mando a hacer un trabajo, pero por tú hacer lo que tú quieres, haces todo lo contrario, y para mí era algo muy importante, ¿qué crees que va a pasar? ¿Ok? Depende del poder que haya en mí, te voy a dar el golpe en lo más que pueda hacer. Y Dios puede hacer mucho. ¿Ok? Mis amados hermanos, porque me voy a enojar muchísimo, porque voy a perder tiempo, voy a perder todo lo que yo quería hacer, y no va a ser hecho por culpa de alguien que no obedeció, que no me quiso oír, que muchas veces entendiendo, no hizo lo que yo le ordené, sino que hizo lo que él quiso, que no sirve eso. Entonces, mi amado hermano, va a ir toda la ira.
todo lo que yo más le pueda hacer. ¿Ok? Entonces, mis amados hermanos, los que están jugando a profeta y que ahora viene esto, que va a venir ahora se pone peor, el Señor ya anunció las cosas. Pero si se ponen a jugar con la mente de Dios sin estarle oyendo a Él siquiera, y se están moviendo en su propia arrogancia, tengan mucho cuidado. Porque están embarrando, están destruyendo una gran obra. Una obra es una idea que yo quiero hacer. Es un campo que yo quiero sembrar, es una casa que yo quiero construir. Una obra es algo que yo quiero hacer. Y quiero que se haga físicamente o aquí en la tierra, en esta realidad física, o en otro lugar, en otra realidad, pero que se haga, sea real, se concluya. ¿Ok? Y la obra que Dios quiere hacer también tiene que concluirse. Pero si por tu culpa tú dañas eso, vas a pagar muy caro. Entonces, mis amados hermanos, no es llegar y jugar con las cosas. No es jugar con el reino de los cielos. Se los digo al tiro. Porque muchos están jugando. Muchos están buscando fama con lo que es de mi Dios. Con la obra que es de mi Dios. Con lo que Él quiere hacer aquí. Y están confundiendo las almas. Y están perdiendo la iglesia. Y no están siendo con mi Dios. Y están hablando sus propias ideas y sus propias palabras. Lo único que les quiero decir, que tengan cuidado. Porque tal cual dijo mi Señor, el que no es conmigo es en contra de mí. O sea, si ustedes no están metiendo las manos en la obra de Dios para construir lo que Él quiere construir, una iglesia santa, limpia, donde Él pueda meter su mente, un templo, una iglesia, donde Dios pueda morar en un templo viviente, en nosotros. Pero si ustedes, en vez de que a los creyentes o a los seres humanos o a los hombres que quieran creer en Dios, en vez de estar construyendo bien con un martillo, están golpeando y botando todo lo que otros sí están construyendo, lo que ya estaba edificado, ustedes lo están pateando y están destruyendo la casa de Dios. Eso están haciendo con sus mentiras, con los que Dios no les ha mandado decir, por arrogancia y por avaricia, por fama. Están ustedes destruyendo la obra de Dios y no están con la obra de Dios. ¿Y ustedes qué creen que va a hacer Dios con ustedes? Cuando Él venga a ver su casa, todo lo que Él está haciendo, todo lo que Él quería construir para Él tener dónde alojar su mente, su palabra, su Espíritu Santo, para expresarlo por medio de sus hijos a la creación y encargados de toda la creación. ¿Ok? Pero cuando Él venga acá y vea que por su culpa, parte de esa casa, hermosa y grande, cayó y fue destruida, van a ser los enemigos de Dios que vienen a destruir. ¿Ok? Y no es broma, mis hermanos. Y ahora, o sea, todo esto se lo estoy diciendo, ¿verdad? Por lo que dijo el Señor. O sea, el que no es conmigo es en contra de mí, mi hermano. No es llegar y hablar el evangelio que a ti se te ocurre, o hablar las palabras que a ti se te ocurren, cuando las cosas vienen expresadas de Dios. Y si usted habla algo, tiene que entenderlo de parte de Dios. Y el Señor tiene que poner la palabra en su boca y en su corazón, para que salga por su boca, para que las ideas vengan del mundo espiritual y de Dios y no de ti. Porque si no vienes de parte de Dios, ¿ok? Tú estás destruyendo y eres culpable de mucho juicio. ¿Ok? No sé cómo expresar la seriedad del asunto, mis hermanos. Pero se los diré bien breve. Dios está airado con esas personas y no va a tener misericordia el día de su ira. ¿Ok? Entonces, mis amados hermanos, la palabra tiene su propia mente, tiene su propia vida. Es que no les digo nada nuevo, yo lo estoy tratando de explicar. La idea que me dio Dios, pero todo lo que yo oigo, o sea, todo lo que yo estoy oyendo de la palabra que me está dando el Señor, ¿verdad?
porque yo también tengo que poner atención en lo que va, y el Señor me dice, todo eso yo lo tengo escrito así, yo lo tengo escrito acá. O sea, es que Él ya lo dijo, pero yo no hay cómo expresarlo, ¿verdad?, para que los humanos lo entiendan, porque son tan duros, ignorantes en el entendimiento, que no sé cómo hacer entender a la humanidad y a las mismas personas que se llaman Iglesia del Señor, porque no quieren entender, son muy duros de corazón, Señor. Entonces, bueno, mis amados hermanos, sí, Señor, lo vamos a concluir, ¿verdad? Y a lo mejor de título voy a poner, ¿verdad?, porque la palabra de Dios tiene su propia mente viviente. Bueno, el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Abrazos fraternales para todos en Cristo Jesús. Él haga su voluntad para siempre. Lo hice hoy día, ¿verdad? Ya hace días estaba la palabra en mi corazón. O sea, estaba la idea de la palabra en mi corazón y estaba como una palabra fugaz todo, ¿verdad? Todo lo que Él quería expresar, pero no la tenía... o sea, era cosa que yo la quisiera ocupar, mis hermanos, para que se desglosara, ¿verdad? Para que saliera toda la forma de explicar todo eso que yo entendía ya, ¿verdad? O sea, que el Señor me mandó todo entendido ya en un solo verbo de Él. También es difícil de explicar cómo Él habla, mis hermanos. La palabra de Él viene muy completa. Bueno, mis amados hermanos, el Señor les bendiga, ¿verdad? Abrazos fraternales para todos. Él haga su voluntad para siempre. Espero, ¿verdad?, sigan fuertes en la fe, en Dios, ¿verdad? Que no se pierda su mente en el mundo y en las costumbres humanas. Estamos en este mundo, pero recuerden que no somos de Él. Espero así sea y así siga siendo, ¿verdad? Dios les bendiga, mis amados hermanos. Abrazos fraternales para todos. Cristo vive, Cristo viene, Cristo reina, ¿verdad? Y estamos en los últimos tiempos. Y alabado sea nuestro Dios por todos los siglos. Amén.